Texan Global School. Sólidos. Pirámides. Esta clase analiza las características generales de las pirámides, el área de su superficie y el cálculo del volumen. Una pirámide es un poliedro cuya base es un polígono y cuyas caras laterales son triángulos con un vértice común. Las líneas de intersección de las caras son los bordes laterales. La distancia perpendicular entre el vértice y la base es la altura o altitud. La distancia perpendicular entre el vértice y la base de cualquiera de las caras laterales es la altura inclinada o apotema de la pirámide. Por lo tanto, es la altura de los triángulos isósceles iguales llamadas caras laterales. Las pirámides se clasifican según sus bases en triangulares, cuadrangulares, hexagonales, etc. Las pirámides regulares son aquellas cuyas bases son polígonos regulares que tienen una parte de un plano delimitada por un número de rectas. Y las pirámides troncas o truncadas, cuyas bases son paralelas y se denominan tronco de pirámide. Para encontrar el área de la superficie de una pirámide, primero, calcule el área de la base. Luego, calcule el área de las caras laterales. Y finalmente, sume todas las áreas. En este primer ejemplo, encontraremos el área total de la superficie de una pirámide cuadrangular, con una base de 3 pies de largo y 5 pies de apotema. Primero, dibujaremos la pirámide con las medidas dadas. Luego, se debe desdoblar para analizar la superficie a calcular. Podemos ver que la base es un cuadrado, y los 4 lados son triángulos como caras laterales. Por lo tanto, para calcular el área de la base, usaremos la fórmula de un cuadrado, como lado por lado o el lado al cuadrado. Luego, para calcular el área de una de las áreas laterales, usaremos la fórmula de un triángulo, como la longitud de la base por la altura sobre 2. Como resultado, el área de la superficie total es 1 por el área del cuadrado, más 4 por el área del triángulo. Una base y 4 caras laterales triangulares. La superficie total es de 39 pies cuadrados. En este otro ejemplo, encontremos el área total de la superficie de una pirámide triangular, su base es un triángulo equilátero de 2 pulgadas de lado. La altura inclinada o apotema de la pirámide es de 5 pulgadas. Primero, dibujaremos la pirámide con las medidas dadas. Luego, la desdoblamos para analizar la superficie a calcular. Podemos ver que la base es un triángulo equilátero y las 3 caras laterales son triángulos isósceles. Por lo tanto, para calcular el área de la base, usaremos la fórmula de un triángulo, base por la altura sobre 2. Sin embargo, solo sabemos que la base es un triángulo equilátero con 2 pulgadas de lado. Entonces, calcularemos la altura usando el teorema de Pitágoras. La mitad del triángulo muestra la hipotenusa de 2 pulgadas de largo y un cateto de 1 pulgada. Aplicando el teorema de Pitágoras visto en clases anteriores, podemos ver que el otro cateto es la altura de la base triangular, resultando 1.7 pulgadas. Ahora que los triángulos están completos, podemos calcular el área de las caras laterales usando la fórmula de un triángulo, como la longitud de la base por la altura sobre 2. Al sumar todos los resultados de las áreas, la superficie total es una vez el área de la base triangular, más 3 veces el área del triángulo de las caras laterales. Una base y 3 caras laterales triangulares. La superficie total es de 16.7 pulgadas cuadradas. En clases anteriores vimos que el volumen es la cantidad de espacio acotado por las superficies que delimitan un sólido. Demostraremos que el volumen de una pirámide es 1/3 del volumen de un prisma. Primero, si dibujamos una pirámide dentro de un prisma con la mitad de su altura, permite que otra pirámide se coloque boca abajo compartiendo el vértice. Puedes ver que el espacio restante muestra 4 pirámides adicionales. Como resultado, un prisma se puede dividir en 6 pirámides. Como se vio en clases anteriores, el volumen de un prisma es largo, por ancho, por alto. Entonces, el volumen de cada pirámide sería el largo, por el ancho, por la altura sobre 6. Pero la altura de la pirámide es la mitad de la altura del prisma. O la altura del prisma es el doble de la altura de la pirámide. Sustituyendo la altura del prisma, resulta que el volumen de una pirámide es largo, por ancho, por altura sobre 3. En resumen, el proceso para encontrar el volumen de una pirámide implica calcular el área de su base. Luego,
se multiplica esta área por su altura, y el resultado se divide por 3. En este otro ejemplo, encontremos el volumen de una pirámide cuadrangular con una base de lado de 3 pies de largo y 5 pies de altura. Al dibujar la pirámide, podemos ver las dimensiones. Por lo tanto, encontremos el área de la base. Como es una base cuadrangular, su área es la longitud de su lado al cuadrado. Entonces, el área de la base B es 3 al cuadrado, resultando 9 pies cuadrados. Este resultado, lo multiplicamos por 5 pies de altura, y se divide por 3. Resultando en un volumen de 15 pies cúbicos. En este último ejemplo, encontremos el volumen de la siguiente pirámide triangular. Tiene una base con un triángulo equilátero de 2 pulgadas de lado. La altura de la pirámide es de 6 pulgadas. Con base en este bosquejo, primero encontremos el área del triángulo. Debido a que la base es un triángulo equilátero de 2 pulgadas de lado, calcularemos la altura usando el teorema de Pitágoras. La mitad del triángulo muestra la hipotenusa de 2 pulgadas de largo y un cateto de 1 pulgada. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos ver que el otro cateto es la altura de la base triangular, 1.7 pulgadas. Entonces, el área de la base de la pirámide es 2 por 1.7 sobre 2. Tenemos entonces un área de la base de 1.7 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, el volumen de esta pirámide triangular es 1.7 veces la altura 6 sobre 3. Resultando un volumen de 3.4 pulgadas cúbicas. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com